El reloj de la recepción del Hotel Aragón marcaba las 11 de la noche cuando Leire Barrionuevo Ortega pasó por última vez la fregona por el pasillo del tercer piso. Sus ojos verdes, cansados después de otra jornada interminable, reflejaban las luces tenues del corredor mientras recogía sus útiles de limpieza. A los 30 años, había perfeccionado el arte de ser invisible, de pasar desapercibida entre huéspedes y empleados, como si fuera parte del mobiliario del hotel. Sus cabellos castaño oscuros estaban recogidos en el mismo moño apresuradamente hecho de cada mañana, algunos mechones rebeldes escapando y enmarcando su rostro. La cicatriz en su mentón, recuerdo de una infancia llena de caídas en las calles, empedradas de Huesca, apenas se notaba bajo la luz amarillenta del pasillo. Leire se tocó inconscientemente esa marca, un gesto que repetía cuando se sentía especialmente agotada. El uniforme azul marino ya había perdido su color original después de tantos lavados, pero ella lo mantenía impecable, como todo en su vida. Era una mujer de rutinas, de pequeños rituales que le daban sentido a los días que parecían repetirse sin fin. Su perfume, ese suave agua fresca de rosas de Adolfo Domínguez, que usaba desde los 20 años, se mezclaba con el aroma a productos de limpieza, que parecía haberse vuelto parte de su piel. «Leire, ¿todavía estás aquí?» La voz de Carmen resonó desde el ascensor, acompañada por el tintineo de sus pendientes dorados que se balanceaban con cada paso. Carme Vidal Serrano apareció como una ráfaga de color en el pasillo gris, sus rizos rojizo vino brillando bajo la luz artificial. «Ya sabes que los viernes siempre hay más trabajo», respondió Leire, forzando una sonrisa mientras guardaba el último producto de limpieza en su carro. Carmen se acercó con esa energía que la caracterizaba, sus ojos castaños brillando, con esa chispa de travesura que Leire conocía tan bien. A los 29 años, Carmen era todo lo que Leire no se atrevía a hacer, espontánea, ruidosa, valiente. Su perfume, C.H. Carolina Herrera, creaba una estela a su paso, y sus labios pintados, de rojo carmesí, formaron una sonrisa conspiratoria. «Oye, ¿recuerdas lo que hablamos anoche?», preguntó Carmen jugando con uno de sus rizos. «No me digas que...» Leire sintió un nudo en el estómago. «Claro que sí. Te inscribí en la aplicación. Ya tienes perfil y todo». Leire dejó caer la fregona, que resonó contra el suelo de mármol del hotel. Sus mejillas se encendieron de un rojo que contrastaba con su piel morena clara. «Carmen, te dije que no. Yo no soy de esas personas que se exhiben en Internet. No te estás exhibiendo, tonta. Es solo una oportunidad, una cita a ciegas, algo diferente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?» La pregunta flotó en el aire como un reproche suave. Leire se mordió el labio inferior, ese gesto involuntario que hacía cuando se sentía acorralada. La verdad era que no recordaba cuándo había sido la última vez que había hecho algo por puro placer, algo que no fuera trabajar, dormir o escribir en sus cuadernos viejos esos cuentos que nunca se atrevía a mostrar a nadie. «Además», continuó Carmen bajando la voz, «ya tienes un match». «¿Un qué?» «Un match. Alguien interesado en ti. Y no es cualquiera, parece interesante». Leire se llevó las manos a las mejillas sintiendo el calor que se extendía por su rostro. Su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de terror y curiosidad luchando en su pecho. «Carmen, yo no puedo. No sabría qué decir, qué hacer, ni siquiera tengo ropa adecuada para... Para nada, eres perfecta como eres». Carmen tomó las manos de su amiga, sus uñas pintadas de rosa brillante, contrastando con las manos trabajadoras de Leire. «Mira, él propone encontrarse en Madrid. Es empresario, tiene 38 años, vasco. Dice que busca algo auténtico». «¿Madrid?» Leire sintió que el mundo se tambaleaba. Madrid era otro universo, un lugar donde gente como ella no pertenecía. «Sí, y oye, si no funciona, al menos conoces la capital. Yo te pago el tren. Es mi regalo de cumpleaños. Adelantado». Leire cerró los ojos, tratando de imaginar qué haría su abuela en una situación así. Doña Pilar,
que la había criado después de que su madre desapareciera sin explicaciones, siempre le decía que los milagros llegaban cuando menos se los esperaba, pero que había que tener valor para reconocerlos. ¿Y si sale mal? ¿Y si él se da cuenta de que soy yo, una faccinera que escribe cuentos que nadie lee? Entonces será un idiota que no merece tu tiempo. Carmen apretó sus manos. Pero ¿y si sale bien? ¿Y si por una vez en la vida el destino te devuelve algo bueno? El pasillo quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido distante del ascensor y los pasos de algún huésped tardío. Leire miró a su alrededor, a ese hotel que conocía cada rincón, cada mancha del papel pintado, cada crujido de las tablas del suelo. Su vida entera cabía en esos corredores estrechos, en su pequeño apartamento con Carmen, en los domingos visitando la tumba de su abuela. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Era una sensación extraña, como si una puerta que había mantenido cerrada con llave estuviera entreabriéndose. «¿Cómo se llama?», preguntó en un susurro. «Gaizka Requena Irujo». El nombre sonaba sofisticado, extranjero, como perteneciente a un mundo completamente diferente al suyo. Leire tragó saliva, sintiendo cómo su mundo ordenado y predecible comenzaba a tambalearse. ¿Cuándo sería? El próximo sábado. Cena en un restaurante del centro. Nada extravagante, solo una oportunidad. Leire asintió lentamente, sorprendiéndose a sí misma. Por primera vez en años, iba a salir de su zona de confort. Iba a permitirse soñar con que tal vez, solo tal vez, merecía algo más que limpiar habitaciones y escribir historias que nadie leería jamás. «Está bien», susurró, y las palabras sonaron como una promesa en el aire nocturno del hotel. «Lo haré». Carmen gritó de alegría, sus pendientes tintineando mientras abrazaba a Leire con tanta fuerza que casi la levanta del suelo. En ese momento, ninguna de las dos podía imaginar que esa simple decisión cambiaría sus vidas para siempre. El sábado amaneció gris sobre Zaragoza, con esas nubes bajas que parecían presagiar tormenta. Leire despertó una hora antes de que sonara su alarma, el estómago revuelto por los nervios. Había pasado toda la semana pensando en 1000 excusas para cancelar la cita, pero cada vez que abría la boca para decírselo a Carmen, las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. «Buenos días, princesa», canturreó Carmen desde Minomesintusim, la cocina, donde ya preparaba café y tostadas. Su voz sonaba deliberadamente alegre, como si pudiera contagiar optimismo con solo desearlo. «¿Lista para tu gran aventura?» «No sé si esto es una buena idea», murmuró Leire, apareciendo en el umbral de la cocina con el pijama arrugado y el cabello revuelto. Se había quedado despierta hasta las 3 de la madrugada, dándole vueltas a la conversación que había tenido con ese tal Gaizka por la aplicación. Sus mensajes habían sido corteses pero distantes, como si estuviera acostumbrado a mantener las cosas en un nivel superficial. Había sugerido un restaurante llamado El Rincón del Tiempo en el barrio de las Letras, y cuando Leire buscó el lugar en Internet, descubrió que era exactamente el tipo de sitio donde ella nunca pondría un pie. Elegante, caro, frecuentado por gente importante. «Claro que es buena idea», insistió Carmen acercándose con una taza de café humeante. «Mira, ya compré tu billete de tren. Sales a las 3 y llegas a Madrid a las 6. Perfecto para llegar, refrescarte un poco y estar en el restaurante a las 8. «¿Refrescarme dónde?», preguntó Leire, sintiendo que cada detalle de este plan tenía huecos enormes. «¿En el baño de la estación o en algún café? No te preocupes tanto». Carmen agitó la mano como si fuera un detalle menor. «Lo importante es que te veas radiante». Leire se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. Su rostro se veía pálido, sus ojeras más marcadas de lo usual. No se sentía precisamente radiante. «Carmen, ¿y si él espera a alguien completamente diferente? Mi foto en la aplicación es de hace 3 años, cuando fui a la boda de mi prima. Y te veías preciosa, como te ves ahora». Carmen dejó la taza en la mesa y tomó a Leire por los hombros. «Escúchame bien. Tú no eres menos que nadie.
Trabajas duro, eres buena persona, tienes un corazón enorme y escribes historias que me hacen llorar cada vez que las leo a escondidas. ¿Lees mis cuentos? Carmen se sonrojó ligeramente, mordisqueando su labio inferior. Solo de vez en cuando los dejas abiertos en la mesa. Y son hermosos, Leire. Realmente hermosos. Por primera vez en días, Leire sintió algo parecido al valor. Carmen tenía esa habilidad especial de hacerla sentir más grande de lo que era, más capaz, más merecedora de cosas buenas. Pasaron la mañana eligiendo ropa. Carmen había sacado todo su armario y la mitad del de Leire, creando un caos colorido en la habitación. Finalmente, se decidieron por un vestido negro sencillo que Carmen había comprado el año anterior, pero nunca había usado, unos zapatos de tacón bajo que Leire podía caminar sin tropezar, y una chaqueta beige que disimulaba lo nerviosa que estaba. «No te olvides de esto», dijo Carmen entregándole un pequeño bolso de mano. «Y de esto», le dio una tarjeta de crédito. «Es para emergencias. Si necesitas volver antes, si algo sale mal, lo que sea». «No puedo aceptar tu tarjeta». «Claro que puedes. Para eso están las amigas». A las 2:30 estaban en la estación Delicias de Zaragoza. El tren AVE hacia Madrid esperaba en el andén, moderno y intimidante. Leire nunca había viajado en un tren de alta velocidad. Sus pocos viajes fuera de Aragón habían sido en autobuses regionales para visitar a algún familiar lejano. «Llámame en cuanto llegues», le gritó Carmen desde el andén, mientras Leire subía al tren con las piernas temblorosas. «Y acuérdate, eres increíble aunque no te des cuenta». El tren arrancó con suavidad y Zaragoza comenzó a desvanecerse por la ventanilla. Leire se acomodó en su asiento, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. A su lado, un hombre de negocios tecleaba furiosamente en su portátil, completamente ajeno a la revolución emocional que se desarrollaba a centímetros de él. Durante el viaje, Leire no pudo evitar repasar una y otra vez los mensajes que había intercambiado con Gaizka. Eran educados, casi formales. Él había preguntado por sus aficiones. Ella había mencionado la lectura y la escritura sin dar muchos detalles. Él había hablado de viajes y negocios, pero todo sonaba tan distante, tan diferente a su mundo. «Espero que disfrutes de la cena tanto como yo espero disfrutarla», había sido su último mensaje. Incluso a través de la pantalla, sus palabras tenían un peso que ella no sabía cómo interpretar. El paisaje cambió gradualmente, de los campos de Aragón a las afueras de Madrid. Cuando el tren comenzó a reducir la velocidad acercándose a la estación de Atocha, Leire sintió que el estómago se le encogía. Era las 5:45. En poco más de 2 horas estaría sentada frente a un completo desconocido, fingiendo ser alguien que merecía estar en un restaurante elegante. La estación de Atocha la recibió con su bullicio característico, una sinfonía de voces, pasos apresurados y anuncios por megafonía. Leire se sintió pequeña entre la multitud, perdida en un laberinto de indicaciones y prisas ajenas. Siguió las señales hacia los baños, donde se refrescó la cara y se retocó el maquillaje que Carmen había insistido en aplicarle antes de salir. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. El vestido negro resaltaba su piel morena clara y el maquillaje suave realzaba sus ojos verdes. Por un momento, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, podría encajar en el mundo al que se dirigía. Salió de la estación y tomó el metro hasta la parada de Antón Martín. El barrio de las Letras la recibió con sus calles empedradas y edificios históricos, tan diferentes a los bloques modernos de Zaragoza, donde había pasado toda su vida adulta. Cada paso la acercaba más al restaurante y cada paso hacía que su corazón latiera más fuerte. El Rincón del Tiempo resultó ser exactamente lo que había imaginado. Elegante sin ser ostentoso, con una fachada de cristal que permitía ver el interior iluminado con luz cálida. A través de los ventanales, Leire pudo distinguir comensales, bien vestidos, camareros que se movían con precisión profesional, manteles blancos inmaculados. Se detuvo en la acera de enfrente, tratando de reunir valor. Eran las 7:50.
Llegaba 10 minutos antes, como su abuela le había enseñado, que era lo correcto. Pero cada fibra de su ser le gritaba que diera media vuelta, que volviera a la estación y tomara el primer tren de regreso a casa. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. «Eres más fuerte de lo que crees. Te quiero». Leire respiró profundamente, se alisó el vestido y cruzó la calle. Con cada paso se repetía las palabras de Carmen como un mantra. Cuando empujó la puerta del restaurante, supo que no había vuelta atrás. El maître la recibió con una sonrisa profesional. «Buenas noches. ¿Tiene reserva?» «Sí, bajo el nombre de Gaizka Requena». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Por supuesto, el señor Requena ya ha llegado. Permítame acompañarla». Y entonces, mientras seguía al maître entre las mesas elegantes, Leire supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El maître se detuvo frente a una mesa situada en un rincón discreto del restaurante, iluminada por la luz suave de una pequeña lámpara. Allí, de espaldas a ella, estaba sentado un hombre que revisaba algo en su teléfono móvil. Cuando el camarero carraspeó suavemente, él alzó la vista y se puso en pie con un movimiento fluido y elegante. Leire sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Gaizka Requena Irujo era más imponente en persona de lo que había imaginado. Alto, probablemente rozando el 1,85 m, tenía esa presencia que llenaba el espacio sin necesidad de hablar. Sus ojos, de un gris azulado que parecía cambiar de intensidad según la luz, se fijaron en ella con una expresión que no supo descifrar. Su cabello negro, peinado hacia atrás con precisión, pero sin rigidez, enmarcaba un rostro de facciones, marcadas pero armoniosas. Vestía un traje azul marino de corte impecable, sin corbata, con la camisa blanca entreabierta en el cuello. Incluso desde donde estaba, Leire pudo percibir su fragancia, elegante, masculina, con esa intensidad que parecía definir todo en él. «Leire», dijo, y su voz tenía un ligero acento vasco que hacía que su nombre sonara diferente, casi musical. Se acercó con pasos seguros y le tendió la mano. «Es un placer conocerte por fin». Cuando sus manos se tocaron, Leire sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. La mano de él era cálida, firme, y la sostuvo un segundo más, de lo estrictamente necesario antes de soltarla. «El placer es mío», murmuró ella, sorprendiéndose de que su voz sonara relativamente normal pese al caos que se había desatado en su interior. Gaizka le retiró la silla con galantería, un gesto que a Leire le pareció sacado de una película. Nunca nadie había hecho algo así por ella. Cuando se sentó, fue consciente de cada uno de sus movimientos, de cómo se ajustaba el vestido, de dónde ponía las manos. «Perdona si he llegado un poco tarde», mintió él acomodándose frente a ella. «El tráfico de Madrid puede ser impredecible». No, yo acabo de llegar también», respondió Leire, agradecida de tener algo neutro de qué hablar. Un camarero se acercó discretamente, dejando las cartas sobre la mesa y sirviendo agua en copas de cristal que reflejaban la luz como pequeños prismas. «¿Es tu primera vez en Madrid?», preguntó Gaizka, mientras observaba cómo ella miraba la carta con una expresión que mezclaba curiosidad y nerviosismo. «Sí, nunca había estado aquí», admitió Leire, consciente de que esa confesión revelaba mucho sobre ella. «Es impresionante, muy diferente a Zaragoza». «¿Has vivido siempre allí?» «Nací en Huesca, pero me mudé a Zaragoza cuando tenía 18 años». Se mordió el labio, ese gesto inconsciente que hacía cuando se sentía nerviosa. «¿Y tú? ¿Eres de San Sebastián?» «Sí, aunque llevo muchos años viajando por trabajo. A veces siento que no soy completamente de ningún lugar». Había algo melancólico en su tono, una sombra que cruzó por sus ojos antes de que volviera a centrar su atención en ella. «Cuéntame sobre tu trabajo. Mencionaste que trabajas en el sector servicios». Leire sintió que se le secaba la boca. En la aplicación había sido deliberadamente vaga sobre su ocupación y ahora se enfrentaba al momento de la verdad. Podía mentir, inventar algo más sofisticado, pero algo en la mirada directa de Gaizka la empujó hacia la honestidad. «Trabajo en un hotel. Me encargo de la limpieza y mantenimiento de las habitaciones», dijo, alzando ligeramente la barbilla,
en un gesto defensivo que no pasó desapercibido para él. Si Gaiska se sorprendió, no lo demostró. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, sin juicio aparente. «Debe ser un trabajo exigente», comentó, y en su voz no había condescendencia, sino algo parecido al respeto. «Yo trabajo en hostelería también, aunque desde el otro lado. Dirijo una cadena de hoteles». «¿En serio?». Leire se enderezó en su silla, sintiendo por primera vez desde que había llegado que tenían algo en común. «¿Cómo es eso?». «Complejo, mucha responsabilidad, muchas decisiones que afectan a muchas personas. A veces echo de menos cuando las cosas eran más simples». Tomó un sorbo de agua, sus dedos largos y cuidados sosteniendo la copa con naturalidad. «¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?». La pregunta la pilló desprevenida. Nadie le había preguntado nunca qué le gustaba de limpiar habitaciones de hotel. «Me gusta el orden», dijo lentamente buscando las palabras. «Transformar algo caótico en algo bonito. Y me gustan las historias». «¿Las historias?». Cada habitación cuenta una historia. Las personas dejan rastros sin darse cuenta. Un libro a medio leer, cartas escritas y arrugadas en la papelera, fotografías olvidadas. Se detuvo, consciente de que tal vez estaba revelando demasiado. «Sé que suena raro». No suena raro en absoluto. Suena perceptivo. La miró con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en el restaurante. «¿Escribes esas historias?». Leire sintió que el calor le subía a las mejillas. Carmen había mencionado la escritura en su perfil, pero ella nunca había hablado de eso con nadie más. «Es solo un pasatiempo, nada serio. Los mejores escritores siempre dicen eso». Llegó el camarero para tomar nota, interrumpiendo un momento. Que se había vuelto demasiado íntimo demasiado rápido. Leire eligió lo más sencillo del menú, mientras que Gaiska pidió con la confianza de alguien acostumbrado a ese tipo de lugares. «¿Vino?», preguntó él. «Tengo entendido que en Aragón hacen algunos excelentes». «No bebo mucho», admitió ella. «Pero sí, está bien». Cuando el camarero se alejó, se quedaron en un silencio que no resultó incómodo. Gaiska la observaba con esa mirada penetrante, como si estuviera tratando de resolver un enigma. Leire se sentía expuesta, vulnerable pero también extrañamente viva. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él finalmente. «Claro. ¿Por qué accediste a esta cita? No pareces el tipo de persona que suele hacer este tipo de cosas». La pregunta era directa, casi desarmante. Leire jugueteó con la servilleta, tratando de encontrar una respuesta que no la hiciera sonar desesperada o patética. «Mi amiga Carmen me inscribió en la aplicación. Dijo que necesitaba salir más, conocer gente nueva». Alzó la vista hacia él. «Supongo que tenía razón. ¿Y tú?». Una sombra cruzó por el rostro de Gaiska, tan rápida que Leire casi pensó que la había imaginado. Digamos que también necesitaba un cambio, conocer a alguien auténtico. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Leire sintió que había algo más detrás de esa respuesta, algo que él no estaba diciendo. Pero antes de que pudiera preguntar, llegaron los primeros platos, y el momento se desvaneció. Sin embargo, mientras cenaban y la conversación fluía, con sorprendente naturalidad, Leire no pudo evitar la sensación de que Gaiska Requena Irujo guardaba secretos, y que de alguna manera ella acababa de convertirse en parte de algo mucho más complejo que una simple cita a ciegas. La conversación había adquirido un ritmo natural que sorprendió a ambos. Leire descubrió que Gaiska tenía un sentido del humor sutil pero afilado, y él parecía genuinamente interesado en sus respuestas, escuchando cada palabra como si fuera importante. El vino había relajado ligeramente los nervios de ella, aunque seguía siendo consciente de cada gesto, cada sonrisa. «Entonces, ¿realmente puedes adivinar la historia de una persona solo por cómo deja una habitación?», preguntó Gaiska, cortando un trozo de su salmón mientras la miraba con una mezcla de escepticismo y fascinación. «No adivinar, pero sí intuir cosas», respondió Leire, ganando confianza. «Por ejemplo, una vez limpié la habitación de una mujer que
Había dejado 3 vestidos diferentes colgados en el baño, todos elegantes, todos en tonos oscuros. En la mesilla había un marco con una foto boca abajo, y en la papelera encontré el borrador de una carta que empezaba con «Querido Miguel, no puedo seguir». ¿Una ruptura o un divorcio? El punto es que había venido aquí para tomar una decisión importante y no sabía qué ponerse para la ocasión. Leire tomó un sorbo de vino. Los vestidos eran su armadura. Gaizka dejó los cubiertos sobre el plato, sus ojos fijos en ella con una intensidad renovada. Eres muy observadora. Eso puede ser un don o una carga. ¿Por qué una carga? Porque a veces es mejor no saber tanto sobre las personas. Hace que sea más difícil confiar. Había algo en su tono que hizo que Leire frunciera ligeramente el ceño. Era como si hablara desde la experiencia, como si él mismo hubiera aprendido a desconfiar de las apariencias. «¿Hablas por experiencia propia?», se atrevió a preguntar. Gaizka guardó silencio durante unos segundos, jugando con la copa de vino entre sus dedos. La luz de la lámpara creaba sombras que hacían sus facciones más angulosas, más misteriosas. En mi trabajo, en mi vida, he aprendido que las personas no siempre son lo que parecen, incluido yo mismo. ¿Qué quieres decir? Él la miró directamente, y por un momento pareció estar librando una batalla interna. Cuando habló, su voz era más baja, más íntima. «Leire, ¿puedo hacerte una pregunta directa?» «Claro. ¿Qué harías si alguien te ofreciera cambiar tu vida completamente? No gradualmente, sino de un día para otro». La pregunta la pilló completamente desprevenida. Leire parpadeó, tratando de entender hacia dónde se dirigía esa conversación. «Depende. ¿Cambiarla cómo? Imagínate que pudieras dejar de preocuparte por el dinero, que pudieras escribir esas historias que guardas en secreto, que pudieras ver mundo, conocer lugares que ahora mismo solo existen en tu imaginación». El corazón de Leire se aceleró. Había algo en la forma en que él hablaba, en la intensidad de su mirada, que le decía que no era una pregunta hipotética. Suena demasiado bueno para ser verdad, y en mi experiencia, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, es porque hay trampa. Gaizka sonrió, pero no era una sonrisa completamente alegre. «Muy astuta. Tienes razón. Siempre hay trampa. ¿Cuál sería la trampa en tu hipotético escenario?» Él se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando aún más la voz. El ruido del restaurante parecía haberse desvanecido, creando una burbuja de intimidad alrededor de su mesa. «Que tendrías que fingir ser alguien que no eres. Al menos durante un tiempo». Leire sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del restaurante. Sus instintos, esos mismos que le permitían leer las historias ocultas en las habitaciones de hotel, le gritaban que estaba adentrándose en territorio peligroso. «¿Por qué me preguntas esto, Gaizka?» Él tomó un largo sorbo de vino antes de responder, como si necesitara valor líquido para lo que estaba a punto de decir. «Porque no vine aquí solo buscando una cita agradable. Vine porque necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?» La voz de Leire se quebró ligeramente. «Ni siquiera me conoces. Precisamente por eso. Necesito a alguien que no forme parte de mi mundo, alguien que no tenga agenda oculta, alguien que sea genuina». Leire dejó los cubiertos sobre el plato, su apetito desapareciendo por completo. Una parte de ella quería levantarse e irse inmediatamente. Otra parte, una parte más curiosa y tal vez más temeraria, quería escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué tipo de ayuda? Gaizka miró a su alrededor asegurándose de que nadie pudiera escucharlos antes de continuar. «Mi familia está pasando por una crisis, no económica, sino de imagen. Mi hermano menor se vio involucrado en un escándalo que ha salpicado a toda la empresa familiar. Los medios están encima nuestro, los inversores nerviosos, y mi padre hizo una pausa. Mi padre cree que si me muestro públicamente como un hombre estable, comprometido, con una relación seria, podríamos recuperar algo de credibilidad. ¿Quieres que finja ser tu novia? Sería un acuerdo temporal, algunas apariciones públicas, tal vez conocer a mi familia, participar en algunos eventos sociales. Nada demasiado complicado». Leire se recostó en su silla,
sintiéndose como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué había elegido una aplicación de citas para conocer gente? ¿Por qué había mencionado buscar algo auténtico? ¿Por qué esa pregunta sobre cambiar de vida? ¿Y qué ganaría yo con esto?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por no haber rechazado la propuesta inmediatamente. Económicamente sería generoso, pero más que eso te daría acceso a un mundo que de otra manera nunca conocerías. Viajes, experiencias, contactos y tiempo. Tiempo para escribir, para pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida. Leire sintió que la cabeza le daba vueltas. Era exactamente el tipo de oferta que Carmen siempre decía que solo existía en las novelas. El hombre rico y misterioso que aparecía para cambiar la vida de la protagonista. Pero también era exactamente el tipo de situación que su abuela le habría advertido que evitara. ¿Por qué yo?, susurró. Podrías conseguir a cualquier mujer para esto. Mujeres de tu clase social que sepan moverse en tu mundo. Precisamente por eso no las quiero. Necesito a alguien real, alguien que no esté actuando porque esa sea su vida, sino porque está ayudándome. Y después de esta noche, la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Creo que eres perfecta para esto. El camarero se acercó para retirar los platos, rompiendo momentáneamente la tensión. Cuando se alejó, Leire se encontró mirando a Gaiska como si lo viera por primera vez. ¿Y si digo que no? Entonces terminamos la cena, yo pago la cuenta, te acompaño a la estación y nunca más vuelves a saber de mí. Tu vida sigue exactamente igual que antes. ¿Y si digo que sí? Entonces todo cambia. Para ambos. Leire cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió, Gaiska seguía observándola, esperando. ¿Cuánto tiempo tendría para decidir? El tiempo que necesites. Pero no mucho. Mi familia espera conocer a mi novia el próximo fin de semana. Una semana para decidir si estaba dispuesta a cambiar su vida ordenada y predecible por algo completamente desconocido. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. Gaiska sonrió y por primera vez en toda la noche pareció relajarse completamente. Postre, el tren nocturno de regreso a Zaragoza se deslizaba por la oscuridad, mientras Leire miraba su reflejo fantasmal en la ventanilla. Las luces de los pueblos que dejaban atrás parpadeaban como estrellas caídas, y cada kilómetro que se alejaba de Madrid hacía que la conversación con Gaiska pareciera más irreal, más imposible. Había insistido en acompañarla hasta la estación de Atocha, caminando en silencio por las calles del barrio de las Letras. Antes de despedirse, le había dado su tarjeta personal y había repetido que tomara todo el tiempo que necesitara para decidir. Su último gesto había sido tomarle suavemente la mano y decir: «Gracias por una noche extraordinaria, Leire. Independientemente de lo que decidas». Ahora, sentada en el asiento del tren con el bolso apretado contra su pecho, Leire trataba de procesar todo lo que había ocurrido. Su cabeza era un torbellino de emociones contradictorias: excitación, miedo, incredulidad y algo que no se atrevía a nombrar, pero que tenía que ver con la manera en que Gaiska la había mirado durante toda la cena. Su teléfono vibró. «Carmen, ¿cómo ha ido? Cuéntamelo todo. ¿Era como en las fotos? ¿Te ha gustado? ¿Habrá segunda cita?» Leire sonrió a pesar de todo. Carmen siempre conseguía hacerla sentir querida con su preocupación desmedida. Pero, ¿cómo le explicaría lo que había pasado realmente? ¿Cómo le diría que el hombre misterioso y atractivo de la aplicación le había propuesto un acuerdo que sonaba sacado de una telenovela? «Todo bien. Te cuento cuando llegue. Estoy en el tren». «Vale, te esperaré despierta con chocolate caliente». Y así lo hizo. Cuando Leire llegó al apartamento pasadas las 2 de la madrugada, Carmen la esperaba en el sofá con 2 tazas humeantes y una expresión de curiosidad apenas contenida. «¡Por fin!», exclamó, poniéndose en pie de un salto. Estaba muerta de curiosidad. ¿Cómo ha sido? ¿Era muy diferente a las fotos?
Leire se dejó caer en el sillón, sintiendo el peso de las últimas horas en cada músculo de su cuerpo. Eras exactamente como en las fotos, pero también completamente diferente. ¿Qué quieres decir? Carmen se acurrucó en el sofá, abrazando su taza. ¿Era un creído? ¿Aburrido? Ay, no me digas que era de esos que solo hablan de sí mismos. No, no era nada de eso, era... Leire buscó las palabras. Era encantador, inteligente, me escuchaba de verdad cuando hablaba, y había una conexión, ¿sabes? Como si nos conociéramos de antes. Eso suena perfecto. Carmen dio un brinco de emoción. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque tienes cara de haber visto un fantasma. Leire tomó un sorbo del chocolate caliente, sintiendo cómo el líquido dulce la calmaba ligeramente. Necesitaba contárselo a alguien, y Carmen era la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Me ha hecho una propuesta. ¿Una propuesta? Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿De matrimonio, Leire? Acabas de conocerlo. No, no de matrimonio. Una propuesta de trabajo. Durante los siguientes 20 minutos, Leire le contó todo, cada detalle de la conversación, cada matiz de las palabras de Gaiska, cada emoción que había sentido durante esa cena que había cambiado su percepción de todo. Carmen la escuchó en silencio, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la preocupación. Espera, espera, dijo Carmen cuando Leire terminó. ¿Me estás diciendo que este tipo que acabas de conocer quiere que finjas ser su novia para ayudar a su familia con problemas de imagen? Sí. ¿Y qué te pagaría por ello? Sí. ¿Y que conocerías a su familia el próximo fin de semana? Si acepto, sí. Carmen se quedó callada durante un largo momento, procesando la información. Leire conocía esa expresión. Era la cara que ponía su amiga cuando trataba de ver todos los ángulos de una situación antes de emitir un juicio. Leire, dijo finalmente, esto suena como el argumento de una de esas películas americanas, donde la chica normal se enamora del millonario y todo acaba mal, hasta que al final acaba bien. Lo sé, pero no es una película, Carmen. Es mi vida. Exacto, es tu vida. Y por eso tienes que pensarlo muy bien. Carmen se acercó más. ¿Confías en él? No lo sé, apenas lo conozco. ¿Te gusta? Leire sintió que las mejillas se le encendían. Eso no importa. Claro que importa. Si vas a fingir ser su novia, si vas a pasar tiempo con él, es importante que sepas qué sientes. Porque fingir puede volverse muy real muy rápido. Era exactamente lo que Leire había estado tratando de evitar pensar. Sí, Gaiska le gustaba. Le gustaba cómo la miraba como si fuera la única persona en la habitación. Cómo escuchaba sus palabras como si fueran importantes. Cómo su presencia llenaba el espacio de una manera que la hacía sentir pequeña y protegida a la vez. Digamos, que me gusta, admitió. ¿Eso hace que esto sea una buena idea o una terrible idea? Ambas cosas, respondió Carmen con honestidad brutal. Mira, amor, yo fui la que te inscribió en esa aplicación porque creía que necesitabas algo, de emoción en tu vida. Pero esto es mucha emoción de golpe. ¿Qué harías tú? Carmen suspiró, pasándose una mano por sus rizos rojizos. Probablemente diría que sí sin pensarlo 2 veces, pero yo soy impulsiva y ya sabes cómo me fue la última vez que me involucré con alguien complicado. Se refería a Jordi, el político catalán, que había arruinado su carrera musical cuando salió a la luz su relación. Carmen había perdido contratos, contactos y casi la confianza en sí misma. Pero tú no eres yo, continuó. Tú eres más cuidadosa, más sensata, y tal vez eso sea lo que necesitas ahora. ¿Sensatez? No. Valor. Carmen tomó las manos de Leire entre las suyas. Llevas toda la vida jugando sobre seguro. Trabajas en el mismo sitio desde hace años. Vives en el mismo barrio, sigues las mismas rutinas. Y está bien. No hay nada malo en eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que te asustara? Leire no tuvo que pensar la respuesta. Había sido esa misma noche, cuando había decidido subirse al tren hacia Madrid. ¿Y si sale mal?
¿Y si es peligroso? ¿Y si es un estafador o algo peor? ¿Y si no lo es? ¿Y si es exactamente lo que dice ser? Y esta es tu oportunidad de tener una vida diferente. Se quedaron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada, pero ninguna de las dos parecía tener sueño. «Hay algo más», dijo Leire finalmente. «¿Qué?» Cuando hablaba de su familia, de los problemas que tienen, había dolor en su voz. Real. No creo que esto sea solo una cuestión de imagen pública. Creo que realmente necesita ayuda. «Y tú tienes el síndrome de la salvadora», murmuró Carmen. «Siempre has tenido debilidad por los casos perdidos». «No es eso. O no solo eso, es que... ¿sabes esa sensación cuando lees un libro y sientes que el personaje podría ser real? Como si pudieras caminar hacia la página y encontrarte con él». «Sí, así me sentí con él, como si hubiera salido de una de mis historias». Carmen sonrió tristemente. «Ay, Leire, estás enamorándote». «No estoy enamorándome, es solo atracción». «¿Y qué hay de malo en eso? Has pasado tanto tiempo evitando sentir cualquier cosa, por cualquier hombre que ya ni recuerdas lo que es estar interesada en alguien». Era cierto. Leire había construido muros tan altos alrededor de su corazón que a veces se olvidaba de que tenía uno. «Dame un consejo, Carmen. En serio». Su amiga la miró con esos ojos castaños llenos de amor y preocupación a partes iguales. «Mi consejo es que si vas a hacerlo, lo hagas por las razones correctas. No solo por el dinero, no solo por la aventura. Hazlo porque crees que mereces algo más de lo que tienes ahora. Y si lo haces, mantén los pies en el suelo y el corazón alerta». Leire asintió sabiendo que Carmen tenía razón. La decisión era suya, y solo suya, y tenía menos de una semana para tomarla. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de rutina interrumpida por pensamientos obsesivos. Leire limpiaba habitaciones mecánicamente, mientras su mente repasaba una y otra vez cada palabra de la conversación con Gaiska. Por las noches, se sentaba frente a sus cuadernos de escritura, pero las páginas permanecían en blanco. Era como si esa propuesta hubiera paralizado su capacidad de imaginar cualquier otro futuro. Carmen, fiel a su naturaleza, intentaba no presionarla, pero Leire podía sentir su curiosidad contenida en cada mirada, en cada pregunta casual sobre su día. El miércoles por la noche, mientras cenaban tortilla de patatas recalentada, Carmen no pudo más. «¿Has hablado con él?» «No». «¿Vas a hacerlo?» «No lo sé». «Leire, quedan 3 días para el fin de semana que mencionó. Si vas a decir que sí, necesitas tiempo para prepararte». Era cierto. Leire había estado posponiendo la decisión como si el tiempo pudiera resolverla por sí solo. Esa noche, después de que Carmen se fuera a dormir, sacó su teléfono y miró la tarjeta de Gaiska durante largo rato. El papel era grueso, elegante, con su nombre grabado en relieve. Incluso su tarjeta de presentación tenía clase. El jueves por la mañana, mientras limpiaba la suite presidencial del hotel, sucedió algo que la hizo tomar una decisión. La habitación había sido ocupada por una pareja mayor, probablemente en sus 60. Cuando Leire entró, encontró las maletas preparadas junto a la puerta, pero también algo más. Sobre la cama deshecha había un álbum de fotos abierto. Sin poder evitarlo, se acercó. Las fotografías mostraban la historia de una vida compartida. Una boda en blanco y negro de los años 80, vacaciones familiares, niños que crecían hasta convertirse en adultos, graduaciones, más bodas. En la última página había una foto reciente de la pareja en una playa, sonriendo a la cámara con esa complicidad que solo dan los años. Leire sintió una punzada de algo que no sabía si era envidia o añoranza. Esas personas habían vivido, realmente vivido. Habían tomado riesgos, habían construido algo juntos, habían llenado álbumes enteros con momentos que valían la pena recordar. ¿Qué tendría ella para mostrar cuando tuviera 60 años? ¿Habitaciones limpias? ¿Cuentos escritos que nadie había leído? Esa tarde, después del trabajo, Leire caminó hasta el Parque del Agua, ese lugar donde había ido tantas veces, de niña con su abuela,
Se sentó en el mismo banco donde solían compartir helados y confidencias y marcó el número de Gaiska. ¿Leire? Su voz sonó genuinamente sorprendida y complacida. Hola, Gaiska, espero no molestarte. Para nada. La verdad es que esperaba tu llamada, aunque había empezado a pensar que no llamarías. He estado pensando en tu propuesta. ¿Y? Leire cerró los ojos, sintiendo la brisa del atardecer en su rostro. Acepto. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que Leire pensó que se había cortado la llamada. ¿Gaiska? Estoy aquí. Solo... No esperaba que dijeras que sí. ¿Por qué? Porque eres demasiado inteligente para meterte en algo así con un extraño. La honestidad de su respuesta la desarmó. Tal vez por eso mismo lo hago, porque soy lo suficientemente inteligente para saber que a veces hay que tomar riesgos calculados. ¿Y esto es un riesgo calculado? Eso espero. Gaiska rió y el sonido le provocó una sensación cálida en el pecho. Entonces supongo que tenemos mucho de qué hablar. ¿Puedes venir a Madrid mañana por la noche? Podríamos cenar y discutir los detalles. ¿Mañana? ¿No es muy pronto? El sábado por la mañana conocerás a mi padre. Necesitamos que parezcamos una pareja real, no dos extraños fingiendo conocerse. La realidad de lo que había aceptado golpeó a Leire como una ola fría. Gaiska, no sé si puedo hacer esto. No sé cómo comportarme en tu mundo. No tengo la ropa adecuada. No conozco las reglas. Leire. Su voz se volvió más suave. De eso me encargo yo. Solo necesito que seas tú misma. Es precisamente tu autenticidad lo que necesito. ¿Y si tu familia no me acepta? Mi familia no tiene que aceptarte para siempre. Solo necesitan creer que yo estoy bien, que soy estable, que no soy como mi hermano. Por primera vez, Gaiska había mencionado directamente a su hermano. Leire sintió curiosidad, pero algo en su tono le dijo que no era el momento de preguntar. Está bien, iré mañana. Perfecto. Te enviaré los detalles por mensaje. ¿Y Leire? ¿Sí? Gracias, en serio. Sé que esto no es fácil para ti. Cuando colgó, Leire se quedó sentada en el banco hasta que empezó a oscurecer. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. En casa, Carmen la recibió con una mezcla de emoción y preocupación. ¿Se lo has dicho? Sí. ¿Y? Voy mañana a Madrid. El sábado conozco a su padre. Carmen se dejó caer en el sofá como si le hubieran dado una noticia devastadora. Dios mío, Leire, ¿eres consciente de lo que acabas de hacer? No, y creo que es mejor así. Esa noche Leire hizo algo que no había hecho desde la adolescencia. Vació completamente su armario. Cada prenda fue sometida a escrutinio, imaginando qué pensaría la familia de un millonario sobre sus vestidos de Zara y sus zapatos de rebajas. «No tienes nada apropiado», dictaminó Carmen, contemplando el desastre. «Tendrás que ir de compras». «¿Con qué dinero?» «Con el mío. Considéralo una inversión en tu futuro». «Carmen, no puedo». «Claro que puedes. Además, si esto funciona, me lo devolverás cuando seas rica y famosa». El viernes por la mañana, Leire pidió el día libre en el hotel, inventando una urgencia familiar. Pasó horas en el centro comercial con Carmen, probándose ropa que costaba más de lo que ganaba en una semana. Finalmente, eligieron un vestido, azul marino elegante pero no ostentoso, zapatos de tacón que podía caminar y un bolso pequeño que Carmen insistió en que parecía apropiado para conocer suegros millonarios. «¿Suegros?», protestó Leire. «Es solo fingir, Carmen». «Lo sé, pero hay que vender bien la mentira». Esa tarde, mientras hacía su maleta con manos temblorosas, Leire recibió un mensaje de Gaiska. «Te he reservado habitación en el Hotel Villa Magna. Llegaré a las 8 para cenar, no te preocupes por nada. Solo sé tú misma». Hotel Villa Magna. Leire lo buscó en internet y casi se desmaya al ver los precios. Una noche allí costaba más de lo que ella ganaba en un mes. «Esto es de locos», murmuró, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Carmen la acompañó a la estación, cargada con una bolsa llena de artículos de emergencia. Maquillaje extra, desodorante, chicles, un libro por si se aburría y una foto de ellas dos para que no te olvides de quién eres.
Prométeme que tendrás cuidado, dijo Carmen mientras esperaban el tren. Y prométeme que si algo no te parece bien, te largas de inmediato. Te lo prometo. Y prométeme que me llamarás cada día. Carmen. Cada día, Leire. No es negociable. Cuando el tren arrancó y Zaragoza empezó a desvanecerse por la ventanilla, Leire sintió que dejaba atrás más que su ciudad. Dejaba atrás su vida anterior, su zona de confort, su identidad como la chica que limpiaba habitaciones y escribía cuentos que nadie leía. No sabía quién sería cuando regresara, si es que regresaba siendo la misma persona. Pero por primera vez en años, en lugar de terror, sintió algo parecido a la emoción. El Hotel Villamagna la recibió con una elegancia que quitaba el aliento. Leire se detuvo en la entrada, abrumada por los mármoles pulidos, las lámparas de cristal y el ejército de empleados que se movían con precisión militar. Cuando se acercó a recepción con su maleta modesta, sintió todas las miradas evaluándola. «Buenas tardes. Tengo una reserva bajo el nombre de Requena», dijo tratando de que su voz sonara más segura de lo que se sentía. «Por supuesto, señorita Barrio Nuevo. El señor Requena nos ha informado de su llegada». El recepcionista le sonrió con profesionalidad pulida. «Ha reservado para usted la suite junior del 7º piso. Aquí tiene su tarjeta». Una suite. Gaiska había reservado una suite para ella. Leire siguió al botones hasta el ascensor, sintiendo que cada paso la alejaba más del mundo que conocía. La habitación era más grande que su apartamento completo en Zaragoza. Ventanales enormes ofrecían una vista espectacular de Madrid. La cama parecía sacada de una revista de decoración y el baño tenía una bañera en la que podría nadar. Sobre la mesa había un ramo de rosas blancas y una nota manuscrita. «Espero que te sientas cómoda. Nos vemos a las 8 en el restaurante del hotel. G». Leire se dejó caer en el sofá, abrumada por la surrealidad de la situación. 24 horas antes estaba limpiando habitaciones de hotel y ahora se hospedaba en una de las más lujosas de Madrid. Su teléfono sonó. Carmen. «¿Cómo está la habitación de la plebeya?», preguntó con su humor característico. «Carmen, es una suite enorme, con vista panorámica y rosas». «¿Rosas? ¿Qué detalle? ¿De qué color?» «Blancas». Interesante. Las rosas blancas significan nuevo comienzo, o respeto, o no estoy seguro de lo que siento, pero quiero impresionarte. ¿Desde cuándo sabes sobre el lenguaje de las flores? Desde que mi mejor amiga se metió en una situación digna de telenovela y necesito interpretar todas las señales posibles». Leire rió por primera vez en días, sintiendo que parte de su tensión se disolvía. «¿Estás nerviosa?», preguntó. «Carmen», aterrorizada. «Normal, ¿te has probado el vestido? Todavía no. Hazlo y mándame una foto. Necesito asegurarme de que mi inversión ha valido la pena». Después de colgar, Leire se dirigió al baño para darse una ducha. El agua salía con presión perfecta y temperatura ideal, una experiencia muy diferente a la ducha intermitente de Vincent, su apartamento. Mientras el agua caliente relajaba sus músculos tensos, trató de mentalizar lo que venía. Esa noche, conocería mejor a Gaiska fuera del contexto de primera cita, y mañana tendría que convencer a su padre de que era la mujer adecuada para su hijo. Se vistió con cuidado, aplicándose el maquillaje que Carmen le había enseñado esa mañana. El vestido azul marino le quedaba mejor de lo que recordaba en la tienda, realzando su figura sin ser demasiado revelador. Los zapatos de tacón la hacían sentir más alta, más segura. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer que no reconocía completamente. Elegante, sofisticada, alguien que podría pertenecer a ese mundo. A las 8 en punto, bajó al restaurante del hotel. Gaiska ya estaba allí, esperándola en una mesa, junto a la ventana. Cuando la vio acercarse, se puso en pie con esa elegancia natural que parecía definirlo. Llevaba un traje gris oscuro sin corbata, y su sonrisa cuando la vio le provocó una sensación de calidez en el pecho. «Estás preciosa», dijo besándole la mejilla en un gesto que parecía completamente natural. «Gracias, tú también te ves muy bien».
¿Cómo ha sido tu primera experiencia en el Villa Magna? Abrumadora, admitió ella. No sabía que las habitaciones de hotel podían ser tan grandes. ¿Te sientes cómoda? Eso es relativo. Me siento como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. En cierto modo lo estás. Los dos lo estamos. Gaiska se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero quiero que sepas que, aunque esto empezó como un acuerdo, me alegra mucho verte de nuevo. Había algo en su mirada que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el restaurante. Leire tuvo que recordarse a sí misma que esto era un trabajo, una actuación. «Háblame de tu familia», dijo, tratando de centrar la conversación en lo práctico. «¿Qué necesito saber? ¿Para mañana?» La expresión de Gaiska se volvió más seria. «Mi padre, Iñaki Requena, tiene 72 años. Es un hombre tradicional, de los que creen que los negocios y la familia van de la mano. Construyó el imperio hotelero desde cero y todo lo que hace está pensado para proteger esa herencia. ¿Y tu hermano?» Una sombra cruzó por el rostro de Gaiska. «Ander tiene 35 años. Siempre ha sido impulsivo. El mes pasado se vio involucrado en un escándalo financiero. Nada ilegal, pero sí cuestionable éticamente. La prensa se ha cebado con él, y por extensión con toda la familia». «¿Qué tipo de escándalo?» «Inversiones en empresas que resultaron estar involucradas en prácticas laborales dudosas». Ander alegó desconocimiento, pero el daño ya estaba hecho. Gaiska jugueteó con su copa de vino. «Mi padre cree que si yo proyecto estabilidad, responsabilidad, una vida personal ordenada, podemos recuperar la confianza de nuestros socios e inversores». «¿Y por qué no simplemente la tienes?» «Una vida personal ordenada, quiero decir». Gaiska guardó silencio durante un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque hasta ahora no he conocido a nadie que me hiciera querer esa estabilidad. He tenido relaciones, pero siempre con mujeres de mi mundo, mujeres que sabían exactamente qué esperaban de mí y qué podían obtener a cambio. Nunca ha sido real. ¿Y conmigo sí es real? Más real de lo que he tenido nunca». La confesión flotó entre ellos, cargada de una intimidad que hizo que Leire se sintiera expuesta y protegida a la vez. «Gaiska, necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué esperas exactamente que pase mañana? Que conozcas a mi padre y que él vea en ti lo que yo veo. Una mujer inteligente, auténtica, con los pies en la tierra. Alguien que me hace mejor persona. ¿Y qué pasa si no le gusto? Le gustarás». Su confianza era absoluta. «Pero si por alguna razón no fuera así, el acuerdo sigue en pie. Esto no es permanente, Leire. Tú no estás atada a nada más, allá de lo que acordemos». El camarero llegó para tomar nota, pero Leire apenas prestó atención a la comida. Su mente estaba procesando las palabras de Gaiska, tratando de separar la actuación de los sentimientos reales. «¿Cómo debemos comportarnos mañana?», preguntó cuando se quedaron solos. «¿Cuánto tiempo se supone que llevamos juntos?» «Digamos que nos conocimos hace 3 meses. Comenzamos como amigos. La relación evolucionó gradualmente. Tú vives en Zaragoza, yo viajo constantemente, pero hemos logrado hacer que funcione. ¿Y se supone que estamos enamorados?». La pregunta pareció pillarlo desprevenido. «Se supone que estamos explorando la posibilidad de un futuro juntos. No hace falta que finjas estar perdidamente enamorada. Mi padre sabría que es falso, pero sí necesita creer que hay algo real entre nosotros». «¿Y lo hay?». Leire se sorprendió a sí misma haciendo esa pregunta. Gaiska la miró directamente a los ojos. «Creo que los dos sabemos la respuesta a eso». El resto de la cena transcurrió entre consejos prácticos y conversaciones que se volvían íntimas sin previo aviso. Gaiska le habló de su infancia en San Sebastián, de la presión de crecer en una familia de empresarios, de sus estudios en el extranjero. Leire compartió historias de su abuela, de Carmen, de los sueños que había guardado en cajones durante años. Cuando terminaron ya era casi medianoche. «¿Te acompaño a tu habitación?», preguntó él. En el ascensor, la tensión entre ellos era palpable. Cuando llegaron al 7º piso, Gaiska la acompañó hasta su puerta. «Gracias por esta noche», dijo Leire. «Y por todo esto».
Sé que no es fácil confiar en una extraña. Ya no eres una extraña. Se quedaron mirándose en el pasillo silencioso del hotel. Por un momento, Leire pensó que él iba a besarla, y por un momento deseó que lo hiciera. En lugar de eso, Gaiska le dio un beso suave en la mejilla. Que descanses. Mañana empieza nuestra actuación real. Cuando cerró la puerta de su habitación, Leire se apoyó contra ella, sintiendo que su corazón latía demasiado rápido. No sabía si lo que sentía era miedo o anticipación. Tal vez ambas cosas. Leire despertó con el estómago revuelto y la certeza de que había cometido el error más grande de su vida. La luz de Madrid se filtraba por las cortinas de la suite, recordándole que en pocas horas estaría sentada frente al patriarca de una de las familias más influyentes del país, fingiendo ser alguien que no era. Se duchó con agua fría para despejarse y se vistió con el único conjunto que había considerado apropiado para conocer suegros millonarios: un vestido beige de manga larga, elegante pero conservador, y los zapatos de tacón bajo que ya había probado la noche anterior. Se maquilló con más cuidado del habitual, recordando los consejos de Carmen. No muy poco porque parecerás desaliñada, no mucho porque parecerás vulgar. A las 11, como habían acordado, Gaiska llamó a su puerta. Cuando abrió, él la miró de arriba abajo con una sonrisa que parecía genuinamente admirativa. «Perfecta», dijo besándola en la mejilla como si fuera lo más natural del mundo. «¿Lista? Tan lista como se puede estar para algo así. Mi padre nos espera en su casa de La Moraleja. Es un almuerzo informal, solo nosotros tres, nada intimidante». «Nada intimidante», pensó Leire mientras subían al BMW de Gaiska, un coche que probablemente costaba más que su salario de 5 años. Para él tal vez no fuera intimidante, pero para una faxinera de Zaragoza, almorzar con uno de los empresarios más poderosos de España era cualquier cosa menos casual. Durante el trayecto, Gaiska repasó una vez más los detalles de su supuesta relación. Se habían conocido cuando ella visitó Madrid por trabajo, habían mantenido correspondencia durante meses antes de tener su primera cita oficial, y llevaban 3 meses viendo hacia dónde podía llevar la relación. «¿Y si me pregunta por mi familia?», preguntó Leire mordiéndose el labio. «Dile la verdad, que tu madre se marchó cuando eras pequeña y que te crió tu abuela. Mi padre respeta a las personas que han superado adversidades. ¿Y sobre mi trabajo?». «También, la verdad, que trabajas en hostelería pero que estás considerando otros caminos. No hay nada de lo que avergonzarse, Leire». La casa de Iñaki Requena era exactamente lo que Leire había imaginado y a la vez completamente diferente. Situada en una zona exclusiva de La Moraleja, era elegante sin ser ostentosa, grande sin ser un palacio. Los jardines estaban cuidados con precisión, pero había algo acogedor en la manera en que la hiedra trepaba por las paredes de piedra. Un ama de llaves les abrió la puerta y los condujo hasta un salón con ventanales enormes que daban al jardín. Allí, leyendo el periódico en un sillón de cuero, estaba Iñaki Requena. Era más bajo de lo que Leire había esperado, pero su presencia llenaba la habitación. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, y ojos del mismo gris azulado que su hijo, aunque más penetrantes, más calculadores. Cuando los vio entrar, dejó el periódico a un lado y se puso en pie con la elegancia de alguien acostumbrado a que todos los movimientos se fijen en él. «Papá», dijo Gaiska, acercándose para darle un abrazo formal. «Te presento a Leire. Barrio Nuevo». Iñaki se dirigió hacia ella con pasos medidos, estudiándola con esa mirada que había evaluado negocios millonarios durante décadas. Leire extendió la mano, pero él la sorprendió tomándosela entre las suyas. «Así que tú eres la joven que ha logrado captar la atención de mi hijo», dijo con un ligero acento vasco que era menos pronunciado que el de Gaiska. «He oído mucho sobre ti». «Es un placer conocerle, señor Requena», respondió Leire, agradecida de que su voz sonara firme. «Iñaki, por favor, siéntate, ponte cómoda. ¿Te apetece algo de beber?». Durante los primeros minutos, la conversación se mantuvo en terreno seguro. El viaje desde Zaragoza, el tiempo,
comentarios generales sobre Madrid. Pero Leire podía sentir que Iñaki la observaba, analizando cada respuesta, cada gesto. Era como estar bajo un microscopio elegante. «Gaizka me ha contado que trabajas en hostelería», dijo finalmente, cuando se sentaron a almorzar en un comedor que parecía salido de una revista de decoración. «Sí, trabajo en un hotel en Zaragoza. Me encargo del mantenimiento y la calidad de las habitaciones. Una labor importante. La primera impresión que se lleva un huésped es crucial para cualquier establecimiento». Iñaki cortó su salmón con precisión quirúrgica. «¿Y cómo es trabajar desde esa perspectiva? Imagino que ves cosas que los directivos nunca llegan a percibir». La pregunta la pilló desprevenida. Había esperado condescendencia o incomodidad, no interés genuino. «Es revelador», respondió ganando confianza. «Te das cuenta de que el lujo no está en los muebles caros o las sábanas de hilo egipcio. Está en los detalles. Una toalla perfectamente doblada. Un espejo sin manchas, flores frescas que nadie ha pedido, pero que alegran la habitación. Interesante perspectiva». Iñaki intercambió una mirada con su hijo. «En nuestros hoteles siempre hemos creído que la excelencia se construye desde abajo hacia arriba, no al revés». «Exactamente», dijo Leire, sintiendo que por primera vez en el día podía ser completamente honesta. «Puedes tener el lobby más espectacular del mundo, pero si el huésped encuentra un cabello en la bañera, eso es lo que recordará». Gaizka la miraba con algo parecido al orgullo, y Leire se dio cuenta de que no estaba fingiendo admiración. Realmente parecía impresionado por cómo se desenvolvía. «¿Y qué planes tienes para el futuro?», preguntó Iñaki tomando un sorbo de vino. «¿Piensas quedarte en el sector hotelero?». Aquí venía la parte complicada. Leire miró brevemente a Gaizka antes de responder. «Estoy en un momento de transición. He trabajado en hoteles durante años, pero también escribo. Me gustaría explorar esa faceta más creativa». «¿Escribes? ¿Qué tipo de cosas?». «Cuentos, principalmente. Historias sobre personas normales, en situaciones extraordinarias». Se sonrojó ligeramente. «Nada publicado todavía. Las mejores historias suelen venir de quienes han vivido vidas reales, no de quienes solo han imaginado cómo es vivir». Durante el resto del almuerzo, Iñaki hizo preguntas sobre su infancia en Huesca, sobre su abuela, sobre cómo había conocido a Gaizka. Leire navegó por las preguntas con una mezcla de verdades y medias verdades, sintiendo todo el tiempo que estaba siendo evaluada en niveles que no comprendía completamente. «¿Puedo preguntarte algo personal, Leire?», dijo Iñaki cuando terminaron el postre. «Claro. ¿Qué ves en mi hijo?». La pregunta era directa, sin adornos. Gaizka se tensó visiblemente, pero no intervino. Leire miró a Gaizka, luego a su padre, y decidió apostar por la honestidad. «Veo a alguien que podría tener cualquier cosa que quisiera, pero que elige ser amable. Alguien que me escucha como si lo que digo fuera importante, incluso cuando hablo de cosas que para él deben parecer triviales. Y veo a alguien que lleva una carga muy pesada pero que nunca se queja». Iñaki asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «¿Y qué opinas de nuestra situación familiar actual?». Otra pregunta directa. Leire sintió que estaba caminando por una cuerda floja. «Creo que todas las familias pasan por momentos difíciles, y creo que juzgar a toda una familia por las acciones de una persona es injusto». Sabias palabras. Iñaki se recostó en su silla. «¿Sabes? Gaizka me dijo que eras especial, pero no me había dado cuenta de cuánto». Después del almuerzo, Iñaki les enseñó el jardín, hablando sobre sus rosas premiadas y sus planes para ampliar la piscina. Era evidente que estaba más relajado, que la tensión inicial había desaparecido. Cuando se dirigían hacia la puerta para marcharse, Iñaki tomó a Leire del brazo suavemente. «Me alegra ver a mi hijo tan equilibrado. Ha estado demasiado tiempo centrado solo en el trabajo». «Gracias por recibirme en su casa, Iñaki. Ha sido un placer conocerle». «El placer ha sido mío. Espero verte pronto». «Y Leire...». «Sí, cuida de él. A veces olvida cuidar de sí mismo». En el coche, de vuelta al hotel, Gaizka conducía en silencio.
Finalmente, Leire no pudo más. ¿Cómo crees que ha ido? Mejor de lo que esperaba, mucho mejor. La miró brevemente. Has estado increíble, natural, inteligente, auténtica, exactamente lo que necesitaba que vieras en ti. ¿Crees que se lo ha creído? Creo que le has gustado genuinamente, y eso es más valioso que creer una mentira. Cuando llegaron al hotel, Gaiska aparcó pero no apagó el motor. Leire, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué? Mi padre quiere que vengas a San Sebastián la semana que viene. Hay una cena benéfica, una de esas cosas de alta sociedad donde necesito aparecer con mi pareja estable. La realidad de lo que había aceptado realmente empezó a asentarse. Esto no iba a ser solo un almuerzo. Era el comienzo de algo mucho más complejo. ¿Cuándo? El viernes que viene. Sería un fin de semana completo. Leire cerró los ojos, sintiéndose como si estuviera en una montaña rusa emocional que no podía parar. Está bien, dijo finalmente, pero después de eso necesitamos hablar sobre hasta dónde va a llegar esto. Por supuesto. ¿Y Leire? ¿Sí? Gracias. En serio. No sabes lo que significa para mí tener a alguien en quien puedo confiar completamente. Cuando subió a su habitación, Leire se miró al espejo y se preguntó si la mujer que le devolvía la mirada era la misma que había subido a un tren en Zaragoza apenas una semana antes. La respuesta, cada vez más evidente, era que no. San Sebastián recibió a Leire con una llovizna fina que envolvía la ciudad en una atmósfera melancólica. Desde la ventanilla del coche, contempló las elegantes fachadas de la parte vieja mientras Gaiska conducía por calles que él conocía de memoria. Era viernes por la tarde, y esa noche tendría que enfrentarse a su primera prueba real en sociedad. ¿Nerviosa?, preguntó Gaiska notando cómo sus manos jugueteaban con la correa del bolso. Aterrorizada sería más preciso, admitió Leire. Una cosa es almorzar con tu padre, y otra muy distinta es aparecer en un evento lleno de gente que me evaluará desde el momento en que pise el lugar. No tienes que impresionar a nadie. Solo tienes que ser tú misma. La faxinera de Zaragoza que escribe cuentos. Gaiska, hay un límite para lo auténtica que puedo ser sin que todo esto se derrumbe. Él aparcó frente a un hotel boutique en el centro histórico, un edificio del siglo XIX convertido en alojamiento de lujo. Cuando entraron, Leire se sorprendió al ver que solo había una reserva, una suite con 2 habitaciones separadas. Pensé que estarías más cómoda así, explicó Gaiska cuando ella lo miró interrogativamente. Aunque para efectos públicos compartimos habitación. Era un detalle considerado que la tranquilizó ligeramente. Al menos no tendría que añadir tensión romántica fingida a toda la presión que ya sentía. Mientras se instalaban, Gaiska recibió una llamada que lo hizo fruncir el ceño. «Era mi padre», dijo cuando colgó. «Ander estará en la cena esta noche». «¿Tu hermano?» Pensé que estaba evitando apariciones públicas, y las estaba evitando, pero aparentemente ha decidido que es hora de reaparecer. Gaiska se pasó una mano por el cabello, un gesto que Leire había aprendido que hacía cuando estaba especialmente tenso. Esto complica las cosas. ¿Por qué? Porque Ander tiene el don de hacer que cualquier situación se vuelva impredecible, y porque no sabe que esto, hizo un gesto entre ellos, es un arreglo. ¿No se lo has contado? Mi hermano no es precisamente la persona más discreta del mundo. Si le dijera la verdad, toda la ciudad lo sabría antes del amanecer. Esa tarde, mientras Leire se preparaba para la cena, Carmen la llamó desde Zaragoza. «¿Cómo va todo en el país? ¿Vasco?», preguntó con esa falsa despreocupación que usaba cuando estaba especialmente preocupada. «Bien, nerviosa pero bien. Esta noche es la cena benéfica». «¿Y el padre qué tal?» «Mejor de lo esperado. Me trató como si fuera una persona real, no como una intrusa». «Porque eres una persona real, tonta. ¿Y cómo van las cosas con el príncipe azul?» Leire guardó silencio durante un momento, no sabiendo cómo explicar la confusión de sentimientos que la embargaba. «Es complicado, Carmen». «¿Complicado cómo? ¿Complicado porque es un creído o complicado porque te está gustando más de lo que debería?»
Lo segundo. Ay, Leire, lo sé. Sé que es estúpido enamorarse de alguien en una situación como esta, pero no puedo evitarlo. Es atento, inteligente, me hace sentir valorada. ¿Y él qué siente? No lo sé. A veces creo que hay algo real, pero otras veces me recuerdo que esto es solo un trabajo para ambos, pues esta noche tienes la oportunidad perfecta para averiguarlo. En los eventos sociales la gente deja caer las máscaras. A las 7, Leire se miró una última vez en el espejo. Llevaba un vestido negro de cóctel que Carmen había insistido en comprar, elegante, pero no demasiado llamativo. Se había recogido el cabello en un moño bajo que dejaba ver la delicada cadena de plata que había sido de su abuela, su único elemento de lujo real. Gaiska la esperaba en el salón de la suite, impecable en su smoking. Cuando la vio, su expresión fue de admiración genuina. «Estás espectacular». «¿Estoy bien para esto?», preguntó ella girando ligeramente. «Estás perfecta». Se acercó y le ofreció el brazo. «¿Lista para conocer a la alta sociedad vasca?». El evento se celebraba en el Club Náutico, un lugar exclusivo con vistas a la Bahía de la Concha. Cuando llegaron, el lugar ya estaba lleno de gente elegante. Hombres en smoking, mujeres con joyas que brillaban bajo las lámparas de araña, camareros que se movían silenciosamente ofreciendo champán. Leire sintió todas las miradas posándose sobre ella cuando entraron del brazo de Gaiska. Podía escuchar los murmullos, ver las evaluaciones rápidas, sentir el peso del escrutinio social. «Respira», murmuró Gaiska en su oído. «Solo sonríe y déjame hacer las presentaciones». Los siguientes 30 minutos fueron un desfile de nombres y títulos que se borraban de su memoria tan pronto como los escuchaba. Directores ejecutivos, políticos locales, herederos de fortunas familiares. Todos mostraban el mismo interés, educado pero evaluador hacia la nueva novia de Gaiska Requena. «Así que eres de Zaragoza», comentó una mujer mayor con más diamantes que una joyería. «¿A qué se dedica tu familia?». «Mi abuela era maestra», respondió Leire con naturalidad. «Me crió ella después de que mi madre se marchara». «Oh», la mujer no supo qué responder ante tanta honestidad. «¿Y trabajas?», preguntó otra, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí, en el sector hotelero, aunque también escribo». Gaiska le apretó suavemente el brazo, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Leire. Fue entonces cuando apareció Ander. Leire lo reconoció inmediatamente, aunque fuera la primera vez que lo veía. Tenía un parecido evidente con Gaiska, pero donde su hermano mayor transmitía control y elegancia, Ander irradiaba carisma desordenado. Era ligeramente más bajo, con el cabello más claro y menos disciplinado, y una sonrisa que prometía problemas. «El hermano mayor por fin trae a una mujer a casa», exclamó acercándose con una copa de champán en cada mano. «Y no es una de las usuales princesas de hielo». «Ander», dijo Gaiska con un tono de advertencia. «Tranquilo, hermano. Solo quiero conocer a la misteriosa Leire que ha logrado domesticar al lobo solitario de la familia». Ander le tendió una de las copas con una sonrisa encantadora, pero ligeramente desenfocada. Leire se dio cuenta de que no era su primera copa de la noche. «Es un placer conocerte, Ander». «El placer es mío. Cuéntame cómo conseguiste conquistar a mi hermano, porque que yo recuerde, nunca había traído a nadie a conocer a la familia». «Ander, tal vez deberías...». No, déjala. Hablar. Me interesa la perspectiva femenina». Leire sintió que estaba en una situación delicada. Ander estaba claramente probándola, pero también había algo vulnerable en su actitud. «No sé si lo conquisté», respondió con sinceridad. «Creo que simplemente nos entendimos. ¿Te entiende?». Ander se dirigió a su hermano. «¿Gaiska Requena por fin ha encontrado a alguien que entiende su alma torturada de empresario?». «Ander ya es suficiente», dijo Gaiska, pero Leire puso una mano en su brazo. «¿Alma torturada?», preguntó con una sonrisa. «No sé de qué hablas. Tu hermano es de las personas más equilibradas que conozco». Ander la miró con sorpresa, genuina, como si no esperara que ella defendiera a Gaiska. «Interesante, muy interesante». Tomó un largo sorbo de champán.
¿Y qué opinas del circo mediático de los últimos meses? El silencio se hizo tenso alrededor de ellos. Gaiska se tensó visiblemente, pero Leire mantuvo la calma. Opino que la prensa necesita vender periódicos y que a veces eso requiere hacer montañas de granos de arena. ¿Granos de arena? Los ojos de Anders se endurecieron ligeramente. La gente comete errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Ander la estudió durante un momento que se hizo eterno. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. Me gusta esta chica, hermano. Tiene agallas. El resto de la noche transcurrió con más naturalidad. Leire se relajó gradualmente, encontrando su propio ritmo en las conversaciones. Incluso logró hacer reír a algunas de las mujeres que inicialmente la habían recibido con frialdad. Durante la cena, sentada entre Gaiska y un banquero local, se sintió observada desde varias mesas, pero ahora en lugar de terror, sentía una extraña sensación de pertenencia. «Lo estás haciendo muy bien», le murmuró Gaiska al oído cuando sirvieron el postre. «¿En serio? Mejor que bien. Eres auténtica, y eso se nota». Fue durante el discurso del organizador del evento cuando Leire se dio cuenta de algo, que la heló la sangre. Mientras el hombre hablaba sobre los fondos recaudados para la beneficencia, ella notó cómo Ander y Gaiska intercambiaban miradas tensas. Había algo que no le estaban diciendo, algo relacionado con la presencia de Ander esa noche. Cuando terminó el evento y se dirigían hacia la salida, Ander se acercó una última vez. «Gaiska, ¿podemos hablar un momento?» «A solas». «Ahora no, Ander. Es importante. Es sobre lo que hablamos ayer». Gaiska miró a Leire con expresión de disculpa. «¿Te importa esperarme en el coche? Son solo 5 minutos». Leire asintió, pero mientras se dirigía hacia el aparcamiento, no pudo evitar la sensación de que esos 5 minutos iban a cambiar algo fundamental. Y tenía razón. Leire esperó en el coche durante lo que parecieron horas, aunque el reloj del salpicadero marcaba apenas 15 minutos. A través de los ventanales del club náutico podía ver las siluetas de Gaiska y Ander, sus gestos tensos sugiriendo una conversación nada amigable. Cuando finalmente Gaiska regresó, su expresión era sombría. «¿Todo bien?», preguntó ella, aunque era evidente que no lo estaba. «Tenemos que hablar», dijo él arrancando el motor. «Pero no aquí». El trayecto de vuelta al hotel transcurrió en un silencio cargado de tensión. Leire notó cómo los nudillos de Gaiska se veían blancos al agarrar el volante. Cómo su mandíbula permanecía tensa. Algo había cambiado fundamentalmente en esos 15 minutos. Una vez en la suite, Gaiska se dirigió directamente al minibar y se sirvió un whisky. Era la primera vez que Leire lo veía beber algo más fuerte que vino. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, quitándose los zapatos y sentándose en el sofá. Gaiska tomó un largo sorbo antes de responder, como si necesitara valor líquido para lo que estaba a punto de decir. «Ander me ha chantajeado». «¿Cómo?» «Ha descubierto que tú y yo... que esto no es real. No sé cómo, pero lo sabe». Leire sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué quiere?» «Dinero. Una cantidad considerable para pagar deudas que mi padre no conoce, a cambio de su silencio. ¿Y si no le das el dinero? Amenaza con contarle a mi padre toda la verdad. Que te contraté para fingir ser mi novia, que todo ha sido una farsa para mejorar la imagen familiar». Leire se llevó las manos a la cara, sintiendo cómo el mundo cuidadosamente construido durante las últimas semanas se desmoronaba. «Dios mío, ¿qué vamos a hacer?» «No lo sé». Gaiska se dejó caer en el sillón frente a ella. «Si le doy el dinero, establecemos un precedente. Siempre tendrá algo con lo que chantajearme. Si no se lo doy, tu padre se enterará de todo y esto habrá sido inútil». «Peor que inútil, destructivo». Se quedaron en silencio durante un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Leire levantó la vista. «¿Hay una tercera opción?» «¿Cuál?» «Decirle la verdad a tu padre nosotros mismos, antes de que lo haga Ander». Gaiska la miró como si hubiera sugerido saltar desde la azotea. «Leire, si mi padre se entera de que todo ha sido una mentira, me desheredará.
Literalmente, perderé todo. La empresa, la familia, mi futuro. ¿Y si no todo ha sido mentira? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de un significado que ambos entendían, pero que ninguno se había atrevido a verbalizar. ¿Qué quieres decir? Leire se puso en pie paseando por la habitación. Sus sentimientos, guardados cuidadosamente durante semanas, pugnaban por salir. Quiero decir que sí, empezó como un acuerdo, pero ¿de verdad crees que todo lo que ha pasado entre nosotros ha sido fingido? Gaiska dejó el vaso en la mesa, sus ojos fijos en ella. ¿Y tú? ¿Crees que has estado fingiendo? No, no desde la primera cena en Madrid. Tal vez ni siquiera entonces. Leire, déjame terminar. Se detuvo frente a él. Sé que esto empezó como un trabajo. Sé que tú necesitabas una novia falsa y yo necesitaba una oportunidad de cambiar mi vida. Pero en algún momento dejó de ser falso, al menos para mí. Gaiska se puso en pie, acercándose a ella lentamente. ¿Sabes por qué elegí esa aplicación de citas en lugar de simplemente contratar a una actriz? No, porque quería que hubiera una posibilidad, por pequeña que fuera, de que fuera real, de que encontrara a alguien que me gustara de verdad. ¿Y la encontraste? En lugar de responder con palabras, Gaiska tomó su rostro entre sus manos y la besó. No fue el beso educado en la mejilla de las apariencias públicas, sino algo profundo, desesperado, lleno de semanas de tensión contenida. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Sí, susurró él, la encontré. Entonces tenemos que luchar por esto, por nosotros. ¿Cómo? Si le digo a mi padre que empezó siendo mentira pero que ahora es real, ¿crees que me va a creer? Si es cierto que me conoce como creo que me conoce, sí. Iñaki no es tonto, Gaiska. Debe haber visto que hay algo genuino entre nosotros. ¿Y si no es así? ¿Y si lo perdemos todo? Leire tomó sus manos entre las suyas. ¿Qué es todo? ¿El dinero? ¿La empresa? ¿O la posibilidad de ser feliz con alguien que te ama de verdad? ¿Me amas? La pregunta era tan directa, tan vulnerable, que Leire sintió que el corazón se le desbocaba. Sí, te amo. Amo cómo me miras como si fuera la persona más importante del mundo. Amo cómo me haces sentir inteligente y valiosa. Amo que hayas confiado en mí lo suficiente como para presentarme a tu familia. Y amo que bajo toda esa perfección aparente seas tan vulnerable como yo. Gaiska cerró los ojos, como si las palabras de ella fueran un bálsamo para heridas que llevaba años cargando. Yo también te amo, confesó. Amo tu autenticidad, tu fuerza, la manera en que ves lo mejor en las personas. Amo que me hagas querer ser mejor hombre, y amo que hayas aceptado entrar en mi mundo complicado sin perder nunca quién eres. Se besaron de nuevo, esta vez con la certeza de que lo que sentían era real, independientemente de cómo hubiera comenzado. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Leire cuando se separaron. «Vamos a Madrid mañana, hablamos con mi padre juntos, le contamos toda la verdad, cómo empezó, cómo evolucionó, lo que sentimos ahora. Y Ander, que haga lo que quiera. Si nuestros sentimientos son reales, entonces tenemos algo que vale la pena defender». La mañana siguiente, durante el trayecto a Madrid, Leire llamó a Carmen para contarle todo. «Por favor, dime que no te has enamorado perdidamente de un millonario problemático», dijo Carmen, después de escuchar toda la historia. «Está bien, no te lo diré». «Leire, Carmen, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Que merecía algo más de lo que tenía». «Sí, pero pues eso es lo que tengo ahora. Algo más. Alguien que me ve, me valora y me ama. Sin importar cómo empezó, esto es real. ¿Y si su padre no se lo cree? Entonces al menos habremos sido honestos y tendremos que construir algo desde cero. ¿Estás dispuesta a eso?» Leire miró a Gaiska, que conducía concentrado en el tráfico pero con una sonrisa en los labios. «Sí, estoy dispuesta». Esa tarde, en la casa de La Moraleja, Iñaki los recibió en su despacho. Cuando Gaiska le pidió hablar en privado sobre un asunto importante, su padre los miró a ambos con expresión seria. «Papá», comenzó Gaiska, «tengo que contarte algo sobre cómo conocí realmente a Leire.
Durante los siguientes 20 minutos, Gaiska narró toda la historia. El acuerdo inicial, la necesidad de proyectar estabilidad, cómo había evolucionado su relación. Leire añadió detalles cuando fue necesario, especialmente sobre cómo se había sentido durante todo el proceso. Cuando terminaron, Iñaki permaneció en silencio durante un largo momento que se hizo eterno. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué sienten ahora? Nos amamos, dijo Leire sin vacilar. Sea como sea que empezó, ahora es real. ¿Y tú, Gaiska? La amo, papá. Más de lo que creí posible amar a alguien. Iñaki se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín donde hacía solo unas semanas había hablado con Leire sobre sus rosas. ¿Sabes qué me dijo tu madre el día que decidimos casarnos?, preguntó dirigiéndose a Gaiska. Me dijo que no importaba cómo hubieran empezado las cosas, sino cómo habían evolucionado. Que el amor verdadero a menudo comienza disfrazado de otra cosa. Se volvió hacia ellos y por primera vez en toda la conversación sonrió. He visto cómo os miráis. He visto cómo Leire te ha cambiado, Gaiska. Eres más humano, más feliz. Y he visto cómo tú, Leire, has florecido desde que os conocéis. ¿Entonces?, preguntó Gaiska. Entonces creo que habéis encontrado algo real en medio de algo falso, y eso es más valioso que cualquier estrategia de imagen. 6 meses después, Leire se despertó en el apartamento que compartía con Gaiska en Madrid. Había dejado su trabajo en el hotel y se dedicaba a escribir a tiempo completo, con un libro de cuentos que se publicaría en primavera. Gaiska había asumido más responsabilidades en la empresa familiar, con la aprobación renovada de su padre. Ander había cumplido su amenaza, pero la verdad contada por ellos mismos había minimizado el impacto. Algunos medios intentaron crear escándalo, pero la historia de amor real había prevalecido sobre la intriga. «Buenos días, escritora», murmuró Gaiska, besándola en la frente. «Buenos días, empresario enamorado. ¿Sabes qué fecha es hoy? El aniversario de nuestra primera cita real, el aniversario de la noche que decidimos dejar de fingir». Leire sonrió, acurrucándose contra él. «¿Te arrepientes de haber publicado ese perfil en la aplicación?» «Nunca. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Incluso sabiendo todos los problemas que trajo, especialmente sabiendo todos los problemas que trajo, porque nos llevaron a esto». Por la ventana de su habitación podían ver Madrid despertando. Una ciudad que ya no le parecía ajena sino hogar. En su mesilla de noche estaba el cuaderno donde había empezado a escribir su historia. La historia real de una faxinera que se enamoró de un millonario que resultó ser tan vulnerable como ella. Era, pensó mientras Gaiska la abrazaba más fuerte, la mejor historia que había escrito jamás. Y la mejor parte era que apenas estaba comenzando. La pequeña librería Café de la calle Huertas en Madrid bullía con la actividad del sábado por la tarde. Entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones literarias, Leire observaba desde detrás del mostrador cómo su sueño más íntimo había tomado forma tangible. Páginas y Café había abierto sus puertas apenas 6 meses atrás, pero ya se había convertido en un refugio para escritores, lectores y soñadores, como ella había sido una vez. «¿Más café, señora?», preguntó Bruno, el joven barista que había contratado, acercándose con una sonrisa. «Por favor, y deja de llamarme señora, que me hace sentir anciana», respondió Leire, riendo mientras revisaba las reservas para el evento de esa tarde. Su segundo libro, una colección de relatos inspirados en las historias que había imaginado durante sus años limpiando habitaciones de hotel, se presentaría oficialmente en 1 hora. Las sillas ya estaban dispuestas en el rincón de lectura, decorado con plantas y luces cálidas que creaban la atmósfera íntima que siempre había soñado. La puerta se abrió con el tintineo de la campanilla y Carmen entró como un huracán de energía, cargada con ramos de flores y una sonrisa que iluminaba todo el local. «El lugar se ve increíble», exclamó abrazando a su mejor amiga. «No puedo creer que tu sueño loco se haya hecho realidad». «Ni yo misma lo creo a veces», admitió Leire. «¿Cómo va todo en Barcelona?» Carmen se había mudado a Minonesí, la ciudad condal, 8 meses atrás.
después de que un productor musical descubriera sus vídeos en las redes sociales. Ahora trabajaba como compositora para varios artistas emergentes y por fin había encontrado su lugar en el mundo del espectáculo. ¡Fantástico! Estoy trabajando en una canción para una serie que se estrena el mes que viene. Sus ojos brillaron con esa chispa familiar. Y hay un chico... Carmen, ¿por qué no me habías contado nada? Porque quería estar segura de que era diferente. Y lo es, Leire. Se llama Mark, es director de documentales y me hace reír hasta que me duele el estómago. Antes de que Leire pudiera pedir más detalles, la puerta volvió a abrirse. Esta vez fue Gaiska quien entró, elegante como siempre, pero con esa sonrisa relajada que había desarrollado durante los últimos 2 años. Llevaba un ramo de rosas blancas, las mismas que había dejado en su habitación de hotel aquella primera noche en Madrid. Para la escritora más talentosa de España, dijo, besándola suavemente mientras le entregaba las flores. «Exagerado», murmuró ella, pero el rubor en sus mejillas traicionaba lo mucho que le gustaba escucharlo. «¿Cómo ha ido la reunión con los inversores japoneses?», preguntó Carmen, que había seguido de cerca la expansión internacional de la cadena hotelera. «Mejor de lo esperado. Quieren 3 hoteles en Tokio y Osaka». Gaiska se aflojó la corbata, un gesto que había adoptado cuando quería marcar la transición entre el trabajo y su vida personal. Pero suficiente de negocios. Hoy es el día de Leire. Los primeros invitados comenzaron a llegar, lectores que habían seguido su trabajo desde el primer libro, periodistas culturales, otros escritores y, para sorpresa de Leire, algunos de sus antiguos compañeros del Hotel Aragón de Zaragoza. «Dolores, Manolo», exclamó abrazando a la recepcionista y al conserje que habían sido tan amables con ella durante sus años allí. «No puedo creer que hayáis venido. ¿Perdernos la presentación de nuestra escritora favorita? Ni hablar», dijo Dolores, con los ojos húmedos de emoción. «Estamos tan orgullosos de ti, niña», pero la sorpresa más grande llegó 5 minutos antes de comenzar la presentación. Iñaki Requena entró al local, distinguido como siempre, pero con una expresión de orgullo paternal que hizo que el corazón de Leire se acelerara. «No podía perdérmelo», dijo, besándola en ambas mejillas. Además, quería ver con mis propios ojos este lugar del que Gaiska no para de hablar. «¿Te gusta? Me encanta. Tiene alma, como todo lo que tocas». La presentación del libro fue más emotiva de lo que Leire había anticipado. Mientras leía fragmentos de sus relatos, vio rostros conocidos entre el público, la vida que había construido, las personas que había encontrado en el camino, los sueños que se habían materializado de formas que nunca podría haber imaginado. Cuando terminó la lectura y comenzó la sesión de preguntas, una mujer joven alzó la mano. «¿Es cierto que sus historias están inspiradas en experiencias reales trabajando en hoteles?» «Todas mis historias tienen algo de real», respondió Leire. «Creo que la ficción más poderosa nace de la verdad emocional, incluso cuando los hechos sean inventados». ¿Y qué consejo le daría a alguien que tiene sueños, pero no se atreve a perseguirlos? Leire miró a Gaiska, luego a Carmen, después a todas las caras expectantes del público. Que a veces los sueños se disfrazan de oportunidades aterradoras, y que vale la pena asustarse un poco si eso significa la posibilidad de convertirse en quien realmente estás destinado a ser. Después del evento, cuando ya habían recogido las sillas y cerrado el café, Leire y Gaiska caminaron por las calles del barrio de las Letras. Era la misma zona donde habían cenado en su primera cita real, pero ahora las calles empedradas se sentían como hogar. «¿Sabes qué día es mañana?», preguntó Gaiska, deteniéndose frente a una pequeña plaza. «Domingo». «¿Por qué?». «Hace exactamente 2 años que tuvimos nuestra primera cena en el Rincón del Tiempo». «¿En serio?», Leire sonrió. «El tiempo pasa volando cuando eres feliz». «Hay algo más», dijo Gaiska, y su voz tenía un tono diferente, más nervioso. «Algo que he estado esperando el momento perfecto para preguntarte». Antes de que Leire pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, Gaiska se había arrodillado frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Leire Barrionuevo Ortega,
Empezaste siendo la solución a un problema empresarial y te convertiste en la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿De verdad esta vez? El anillo era sencillo pero perfecto. Un solitario que brillaba bajo las farolas del barrio, tan elegante como auténtico. ¿De verdad esta vez?, repitió ella riéndose entre lágrimas. Sí, sí, quiero casarme contigo. De verdad esta vez. Cuando Gaiska la levantó en brazos y la hizo girar en medio de la plaza, Leire pensó en la mujer que había sido 2 años atrás. Tímida, conformista, convencida de que los cuentos de hadas solo existían en los libros. Ahora sabía que a veces la vida te sorprende escribiendo el tuyo propio. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen, que había vuelto a Barcelona esa misma tarde. He visto las fotos en Instagram. ¡Felicidades! ¿Puedo ser tu madrina de boda? Ya estoy eligiendo vestido. Leire rió, mostrándole el mensaje a Gaiska. Supongo que tenemos boda que planear. Supongo que sí. ¿Alguna preferencia sobre el lugar? Leire miró alrededor de la plaza, luego hacia el café donde habían pasado la tarde celebrando sus logros, después hacia el hombre que la había ayudado a descubrirse a sí misma. Donde sea que estemos juntos estará bien. Y mientras caminaban de vuelta a casa, con el anillo brillando en su dedo y el futuro extendiéndose ante ellos como una página en blanco esperando a ser escrita, Leire supo que esta era la historia más hermosa que jamás podría contar, porque era la suya propia. Fin. Si descubrieras que el amor de tu vida comenzó acercándose a ti por interés, pero después se enamoró de verdad, ¿podrías perdonar y seguir adelante? ¿O la mentira inicial sería demasiado grande para superarla, aunque los sentimientos fueran genuinos? Como Leire, ¿aceptarías un acuerdo que podría cambiar tu vida completamente, aun sabiendo los riesgos? Y si fueras Gaiska, ¿tendrías el valor de confesar la verdad a tu familia, arriesgándolo todo por el amor verdadero? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.